Bueno, y para culmen, terminamos hoy nuestro encuentro con nuestro último cronista, el maestro Martín Carrillo Ibáñez, de Megistoría, Consultoría Antropológica, con el tema Investigaciones etnográficas y fotografía en la Cuenca de México, la mirada escandinava. Es licenciado en Enseñanza del Inglés como lengua extranjera por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es colaborador del Consejo de Pueblos Originarios de Chimalhuacán, Atenco, y la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México, con quienes trabaja en la investigación y divulgación del legado fotográfico de los miembros de la segunda expedición sueca a México de 1934 a 1935. Bienvenido. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a darle prisa porque ya a mí ya me dio frío, ¿eh? A mí ya me dio frío. Bueno, pues parece que el destino quiso que fuera yo la cereza del pastel y que cerrara el encuentro, pues así es esto de los aparatos y pues ya, vamos a cerrar entonces. Empiezo introduciendo una cuestión que salió apenas y que se ha discutido. Esta fotografía la mostró la maestra en el video que puso al inicio. Es Cocotitlán, muchos pasamos por acá hace ratito, es de Ula Apenes, de quienes voy a platicar un poquito. Y precisamente algo que quería yo mencionar es, haciendo referencia a lo que José Luis mencionó y que se ha estado mencionando, pues vean, ¿no?, cómo ese volcán que aparece atrás de la iglesia de Cocotitlán, pues ya está devastado en uno de sus rostros, ¿no?, ya por la acción de las mineras. Entonces, esta es una pequeña introducción para lo que les voy a platicar en estos breves minutos, porque precisamente varias de las fotografías que se han estado mostrando en esta presentación fueron tomadas por estos escandinavos que hicieron investigaciones etnográficas a lo largo de la década de los años 30. Pero vamos a empezar. Primeramente, estas fotografías las tomamos de dos acervos digitales que pertenecen a repositorios europeos, el Museo Etnográfico de Estocolmo, en Suecia, y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo de Países Bajos. De ahí vienen todas estas fotografías, están digitalizadas y gracias a eso es que podemos acceder desde México. Los personajes de esta historia que les voy a contar rápidamente: el sueco Sigvald Linné, arqueólogo; Justa Montel, sueco, un etnólogo; Bodil Christensen, danesa, que trabajó para teléfonos Ericsson; Ula Apenes, noruego, ingeniero eléctrico que trabajó para teléfonos Ericsson; y la hermana de Bodil, que se llamó Helga Larsen porque adoptó el apellido del marido después del divorcio. Entonces, estos escandinavos llegaron a México, las hermanas danesas, en el 23 del siglo XX y Ula en el 29, se conocen probablemente en teléfonos Ericsson, pero empezaron a desarrollar un gusto muy interesante por la cultura postrevolucionaria en México, esa cuestión en donde se enfatiza, ¿no?, este personaje, el indio, como todavía se le conoce en esos tiempos, los zarapes y estas fiestas mexicanas. Entonces, gracias a ese interés en México, se vestían con trajes típicos, ellos empiezan a recorrer muchos pueblos del centro de México con sus cámaras, sus Leica, y entonces empiezan a retratar a muchas personas. En este caso, ellos van a Chiconcuac, Estado de México, y se interesan por todas las cosas que estos indios saben y hacen. En este caso están en la familia de Daniel Espinosa, que producen zarapes que estos escandinavos compraron y que inclusive mandaron a sus parientes allá en Escandinavia, ¿no? Aquí está la familia de Daniel Espinosa, creemos que él es Daniel Espinosa, que Ula Apenes menciona en sus cartas como mi amigo indio Daniel, que me produce los zarapes, ¿no? Una fotografía muy interesante de Chiconcuac que creemos que fue tomada allá por 1931. Todo esto que nosotros sabemos sobre estas fotos es gracias a unas cartas que Ula Apenes le escribe a su mamá a lo largo de la década de los años 30. Dice que en Chiconcuac fueron a la casa de los Espinosa por invitación de Daniel, comieron mole, por primera vez prueba el pulque ahí, y entonces no sabemos a ciencia cierta si estas fotografías fueron tomadas ese día, pero sí es muy probablemente que hayan sido tomadas en los primeros viajes que hacen a Chiconcuac. Esta fotografía es bien interesante, está aquí Ula Apenes, está Helga Larsen en el Ford, propiedad de teléfonos Ericsson, que utilizaban para recorrer todos estos pueblos.
Sabemos ya ahora, gracias a lo que está aquí atrás, a la comparativa con otra fotografía de 1937 de un alemán, que están en las inmediaciones de Coatlinchan, en el Estado de México, y aquí atrás se ve lo que es el lecho del lago de Texcoco. Y entonces apenas nos narran una carta que toman a 2 indios de un poblado cercano para que los lleven a conocer pues donde está el lugar del llamado monolito de Tlaloc, que está a la entrada del Museo Nacional de Antropología, y les narran, ¿no?, que hay otro monolito que tiene forma de sirena, y él describe todo este asunto. El caso es que ellos están recorriendo estos pueblos de México y a la par están generando muchas fotografías, muchas fotografías. Tenemos estas, por ejemplo, de un recorrido que hacen allá a Huexotla, también al oriente del Estado de México, en donde vemos cómo están estos escandinavos platicando, ¿no? Están conociendo estos pueblos. Esta fotografía sabemos por las narraciones en las cartas que es de 1931. Entonces están aquí retratando esta muralla, están conociendo todos estos pueblos, pero no solamente están conociendo los pueblos, sino que están entrando en contacto con las personas de los pueblos y están conociendo los pueblos, su historia, sus tradiciones a través de las personas de los pueblos, ¿no? Estos, aunque son escandinavos, ya saben español y lo hablan bastante bien para poderse comunicar con las personas que también hablan español, ¿no? Porque en muchos pueblos van a encontrar personas que hablan todavía náhuatl, ¿no? El caso es que aquí les muestro a Sigvald Linné. Sigvald Linné llega a México en 1932, tiene interés en hacer exploraciones en Teotihuacán, pero conoce a Ulla Apenes y a las hermanas danesas, y entonces ellas, Ulla Apenes también, lo llevan a recorrer todos estos pueblos que ellos ya habían visitado. Y entonces Linné también se dedica a sacar muchas fotografías. En este caso tenemos estas tomas del cerro de Texcotzingo allá en Texcoco. Y entonces vean cómo se están generando muchos documentos fotográficos de estos escandinavos, pero llega un momento que es crucial para toda esta historia que les voy a contar. Es cuando llegan a Chimalhuacán, en el Estado de México. Tenemos esta fotografía bien interesante de Chimalhuacán, esta comparativa, gracias a don Tomás, que hizo esta toma bien interesante un día que se despejó todo el oriente del Valle de México. Y entonces en Chimalhuacán, en 1934, empiezan a tomar fotografías de las prácticas culturales de estos pueblos indígenas del centro de México. Fotografía de Bodil Christensen, fotografía de Justa Montel, lo cual nos indica que estaban juntos en muchos de estos viajes, lo cual nos indica también la mirada, ¿no?, de los fotógrafos. Esta mirada de Montel, ya un etnógrafo bien hecho y derecho de escuela, vean la toma cercana, no tiene miedo de acercarse a la persona, le interesa la práctica. Bodil Christensen, que apenas está como que entrando a estas prácticas etnográficas, un poquito más lejana, con un poquito más de miedo de acercarse a las personas. Vean, Bodil, Justa Montel, ¿no? Entonces, Bodil, Justa Montel. Entonces están retratando esto porque Justa Montel llega en el 34, pero ellos ya tienen un interés más científico. Bodil, Ulla y Helga son más viajeros al principio, ¿no? Están turisteando en los pueblos y están conociendo gente. Y gracias a ese conocimiento es que a los científicos los presentan con las personas en los poblados. Y entonces esta fotografía fue tomada en Atenco en 1934. Los suecos, Montel y Linné, están interesados en entender todas estas prácticas lacustres, como este uso del atlatl, ¿no?, para cazar aves, y entonces van a Atenco, pero también están interesados en la cuestión de la producción del tequesquite. Esta fotografía allá en la Magdalena Panoaya, también al oriente del Estado de México. Y entonces vean, esta ya es de 1935. Bodil empieza ya a tener un interés más etnográfico. Le ayudó mucho el contacto que tuvo con los suecos formados en escuela, y vean cómo sus fotografías empiezan a cambiar, porque ya tiene un acercamiento más a las personas, pero también se está interesando en fotografiar los pueblos. Y eso es lo bien bonito de estas fotos, porque hasta que nosotros logramos subir estas colecciones,
no se tenía conciencia, no se tenía conocimiento de que existían estas fotografías. En el caso de la Magdalena Panoaya, los cronistas de allá nos han dicho reiteradamente, gracias por esas fotos, porque no teníamos fotos que dieran cuenta de las prácticas en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, también lanzamiento del Atlas, ¿no? Ahí también en la Magdalena Panoaya, y vean cómo Bodil está interesándose también en fotografiar niños, la infancia de los pueblos. Entonces, estas fotografías no solamente están dando cuenta, ay Dios mío, ya me voy a matar con esto, nos están dando cuenta de cómo estos escandinavos viajaban a los pueblos, sino también cómo establecieron contacto con las personas. Y esto va a ser fundamental para las cosas que se van a hacer posteriormente, ¿no? Aquí en Chiconcuac, en una celebración del 5 de mayo en 1935, un acercamiento a los músicos, la chirimía. Pero entonces Sigvald Linné está muy interesado en un mapa que se llama Mapa de Uppsala, que está allá en Suecia, que fue producido aquí en México a mediados del siglo XVI y que va a representar todas las prácticas lacustres que existían todavía en ese momento. Linné publica un artículo en el 37 y él dice que estas redes que están en el mapa de Uppsala ya no se usaban, pero se queda con la duda y dice, yo estoy seguro que esas redes probablemente todavía se usen. Le manda el mapa de Uppsala, unas copias ahí a sus amigos escandinavos, y ellos investigan que en Chimalhuacán, Estado de México, esas redes aún se usan, pero no solamente eso, sino que hay un montón de prácticas que todavía están vigentes al oriente de la antigua cuenca de México. En este caso, ese infante, ¿no?, que lleva esta red y este pato para demostrarle a las hermanas danesas cómo se utiliza esa red, cómo el pato choca con la red, cae y se forma una bolsa, y cómo es toda la práctica. Estas fotografías son montajes, ¿no? Así se hacen las cosas, así funciona, pero Linné le dice, Ulla Apenes, tú tienes que investigar todo esto, pero en uso, ¿no? Porque a Bodil también, estas son de 1937, le muestran cómo se utiliza la armada. Pero ahí no van a atrapar patos, ¿no? No van a cazar patos. Solamente le están mostrando también el Atlas, ¿no? Y le dan un paseo por el lago de Texcoco, por el pueblo, saca esa fotografía de la plaza. Y entonces Linné, como les decía, le dice a Apenes, tú continúa con estas investigaciones tan bien interesantes. Y Apenes consigue sacar fotografías de esa red, pero ya en uso. Nos dice que una mañana de septiembre de 1938, él ve las redes, ¿no?, y se decide a entrar en la madrugada al lecho del lago de Texcoco para fotografiar esas redes en uso, ¿no? Ya don Tomás nos platicó un poquito sobre cómo se usan las redes, qué ave hay ahí, pero entonces Apenes nos dice también en un artículo que publica en el 43 que él consiguió hacer sus equivalentes fotográficos de las imágenes del mapa, del antiguo mapa. Y entonces es por eso que también don Tomás nos mostraba hace ratito esta comparación, ¿no?, de cómo Apenes usa el mapa de Uppsala como un referente visual también para construir sus fotografías etnográficas. Y entonces saca esta secuencia de esa mañana de septiembre con estos jóvenes recogiendo las aves, llevando las aves, el lecho del lago de Texcoco, la sierra de Guadalupe al fondo. Apenes estaba muy interesado en retratar todas estas serranías, ¿no?, la Sierra de Santa Catarina, como referentes geográficos en sus fotografías, y a la par está documentando las prácticas lacustres de recolección de insectos, y a la par está creando sus equivalentes fotográficos con ese antiguo mapa del siglo XVI. Pero no solamente eso, así me estaban escuchando, ¿verdad? No solamente eso, sino que está entablando amistad con personas del poblado, sigue retratando todas estas prácticas lacustres, el uso de la armada, pero también creemos que este es don Eugenio González, de allá de Chimalhuacán, que fue su informante, como decimos en la antropología, pero también hay documentos que nos muestran que fue su amigo, el genio artístico González de Chimalhuacán, porque resultó ser un pintor conocedor de las cosas antiguas y coleccionista también de cosas antiguas, ¿no? El proceso de la producción de la sal, ¿no?,
Apenes está documentando también todo esto. Esta fotografía es de Christensen, hermosa, que cuando las mostramos las primeras veces las personas se quedaban, parece Xochimilco, ¿no? Pero entonces, ¡wow! Era Chimalhuacán en 1939, cuando todavía existía este paseo de las canoas, ¿verdad, mi querido Tomás? Entonces, esta fotografía es del 39 y como decía don Tomás, ¿no? Retrata a un grupo, fue Javi, retrata a un grupo, ¿no? De europeos que vienen en 1939 con motivo de un encuentro de americanistas. Apenes ya es una celebridad que terminó estudiando el lago de Texcoco, los lleva de paseo, vean estos atardeceres. Creemos que estos fotógrafos estaban interesadísimos en regalarnos esta mirada a la Cuenca de México para que viéramos la belleza que se iba a perder, porque para el 39 estos amigos ya sabían que el lago de Texcoco iba a desaparecer inminentemente, ¿no? Entonces vean este mismo atardecer, esta fotografía es de Apenes y ahorita les voy a mostrar una en donde pues nos demuestra, vean, otra comparativa entre el mapa de Uppsala y la fotografía de Apenes, sus dos individuos, ¿no? Vean aquí, Ulla Apenes sacando su fotografía, una que les mostré antes, ¿no? Lo cual nos indica cómo Bodil y Apenes estaban juntos en estos recorridos por el lago de Texcoco. Lamentablemente Helga ya había muerto para el 39 que se tomaban esas fotografías, ella murió en el 38, pero vean cómo Apenes está documentando todo esto, el lago de Texcoco, y como decía acertadamente José Luis, ¿no? Todo esto se perdió, pero hay lugares, por ejemplo, como este, en el que todavía se puede evitar que esas mineras lleguen y acaben con los conos volcánicos que existen todavía en la región porque siguen extrayendo, ¿no? Apenes nos saca esta fotografía del Tepalcate, ¿no? Una zona arqueológica en Chimalhuacán, y nos quiere regalar esta comparativa también, asumo, ¿no? Cómo se ve la zona con agua, un paraíso, y cómo se ve sin agua en temporada de secas, y así va a quedar, inminentemente así quedó, ¿no? Zona arqueológica de Pochotes, también se dedicó a la arqueología, fotografías aéreas, ¿no? De la zona oriente, y ya con esto voy cerrando. Apenes está interesado al final en tomar estas fotografías aéreas porque está construyendo un mapa, y es lo interesante de su trabajo, ¿no? Empezó inspirado en un mapa y terminó su trabajo elaborando él un propio mapa de la zona lacustre, ¿no? Y aquí está, lo termina en 1942 y lo publica póstumamente porque él fallece en el 43, en el 47 se publica en un libro que se llama Mapas Antiguos del Valle de México, pero estamos viendo precisamente cómo estos escandinavos se interesaron mucho en esta zona oriente. Esta es de Sigvaline, que también Javi la mostró ya iluminada aquí por la inteligencia artificial, pero están recorriendo toda esta zona oriente y lo interesante, ya con esto cierro, es que no solamente retrataron la Cuenca de México, sino que esa es una de las partes que retrataron. También anduvieron pues ahí en Oaxaca, anduvieron en la Sierra Norte de Puebla, anduvieron en un montón de lugares, ¿no? En Nayarit también, y hay un montón de fotografías de ellos. Pero básicamente lo que les quería mostrar es cómo estos acervos digitales que son de acceso público nos han permitido entrar a un cúmulo de fotografías y de datos con los que antes no contábamos. Y bueno, ya para no comerme el tiempo que me está comiendo a mí, ya lo doy por concluido. ¿Preguntas, comentarios? Quedo a sus órdenes. Bueno, además de preguntas, felicitación, como creo que es bien importante reconocer el trabajo que todos hacen y todas hacen como cronistas de sus comunidades. Hoy día me parece que vivimos tiempos muy complejos en la ciudad, sobre todo lo digo porque he notado que existe una necesidad de un arraigo a la identidad antigua, pero también creo que muchos grupos no han hecho el trabajo de investigación suficiente como lo hicieron estas personas, de encontrar esos elementos que te conectan directamente. Y a mí me parece que muchas veces se ha generado
la necesidad de interpretar o reinterpretar ciertas cosas y unirlo de hace 500 años con teorías, suposiciones, imaginación fantástica y no con investigación. Hoy lo que tú nos vienes a presentar es maravilloso, te lo digo como jugador de pelota, ¿no? Veo que pusiste ahí uno de los aros, ¿no? Que encontraron ellos en Chimalhuacán, ¿no? Otra de las prácticas que estamos ahorita en Atlautla intentando volver a retomar es justamente la fabricación del atlat, ¿no? Entonces el ver cómo hace menos de 100 años todavía se usaba, eso nos habla de que realmente nunca se perdieron esos rasgos, solo estaban guardados en los pueblos, en las comunidades. Creo que algo de lo que me enseña tu exposición y lo que nos enseñaron estos fotógrafos es dos cosas, y lo pongo un poquito sobre la mesa por eventos que han pasado actualmente en alguna parte del Estado de México, donde a veces se nos olvida lo importante que es primero ser respetuoso con los pueblos que visitas, aprender a integrarte a ellos, y creo que ustedes como cronistas es lo que ustedes hacen, de entrada porque son de la comunidad, o del lugar en donde hacen sus investigaciones en su gran mayoría, y eso te permite que la misma población te empiece a abrir esos misterios, esos secretos, esas historias. No sé, en el caso de Balam, yo creo que Balam no lo puede compartir, ¿no? Cuando llega a un nivel de confianza con alguien, hasta le muestras unas piezas que no le has mostrado a nadie, ¿no? Que están en el acervo familiar. Entonces a mí me parece bien importante que existan estas investigaciones que se difundan, para que las personas que tienen esa necesidad de identidad encuentren que también a través de la investigación es la vía para poder unir este pasado antiguo ancestral y ir entendiendo cómo evolucionó, porque a veces a mí me da la impresión de que quisieran dar un salto en el tiempo nada más y regresar automáticamente a 1521 o a 1450 o a… Bueno, aquí lo podemos decir en la comunidad, tenemos un códice desde 1521 en Atlautla, ¿no? Que es cuando son los títulos primordiales. Y entonces toda esta evolución de 1521 a hoy día, si no se hace una investigación real, con datos, con información, con un análisis de la realidad de cada época, puede generar que se distorsione el glorioso pasado del que somos herederos, ¿no? Entonces yo lo felicito, doctor, por esta gran labor, porque nos da muchos elementos a las personas que estamos retomando prácticas, yo lo llamo así, ¿no? Como el ulama, el juego de pelota, porque pues a lo mejor aquí en Atlautla también tenemos vestigios con un aro de juego de pelota, y le compartía a los niños de la comunidad. Pues a lo mejor en muchos siglos nadie ha jugado este juego aquí en este territorio, pero pues somos los primeros en esta época que estamos atreviéndonos pues a golpearnos con una pelota de 2-3 kilos, ¿no? Y lo mismo pasa con el Atlas, ¿no? En el caso de que lo sigamos desarrollando, y estas fotografías nos dan una certeza de que no es algo o sea, no quedó perdido en el tiempo, simplemente estaba resguardado en ciertos lugares, y ahora hay que encontrar en el tiempo más corto y cercano en dónde estuvo eso para también reconocer a esos guardianes, ¿no? Porque si no, entonces como que evitaríamos 500 años de historia y de evolución de cada una de las comunidades. Y algo que dice sí es muy cierto, entre más lejos estamos de las urbes, tenemos la dicha de poder estar más conectados con nuestro entorno natural, que creo que es un rasgo súper importante de los pueblos antiguos. Esta cercanía de la tierra y tomar de la tierra lo que yo mismo trabajo junto con la tierra. Y a veces hoy día las comunidades o los grupos que están en esta búsqueda de identidad, hay muchas ideas, pero poco trabajo de contacto con la tierra, con el campo, con la agricultura, con la investigación de qué es el tequesquite, ¿no? Cuántas formas de utilizarlo hay, cómo se comercia en la actualidad, en dónde se comercia, ¿no? En dónde hay esa mayor parte de comercio, que son datos reales y que son los rasgos de los pueblos originarios de la actualidad, ¿no? O sea, los rasgos actuales de cada comunidad, de cada pueblo. Y yo me voy hoy lleno de cosas, de emociones, pero sobre todo aquí en la mente y en el corazón lleno de cosas por seguir aprendiendo, por seguir investigando y compartiendo, ¿no? De lo que hoy aprendimos, y solo eso, agradecerles a todos y agradecerles, verdad, por la extraordinaria investigación que nos vino a compartir el día de hoy. Gracias. Sí, gracias. Pues ahí está la página, y ahí pueden encontrar todos los vínculos a las colecciones digitales, porque les digo que hay un montón de fotos, y precisamente sobre el juego de pelota, en este acervo que les mostré de Países Bajos, están las fotografías de Legerna sobre el juego de pelota, pero más que nada hacia el norte, pero ahí están todas sus fotos. Entonces, si quieres, escríbeme a la página y platicamos.
entonces, yo en lo personal quiero agradecerles y quiero reconocerles el gusto no, la pasión que cada quien tiene para hablar de su tema, ¿sí? Independientemente, porque este aparatito impone, ¿sí? Yo le decía a Erika que he hablado por micrófono frecuente y muchas veces, pero siempre igual la presencia de cada uno de ustedes lo inhibe, lo hace, lo pone un poco nerviosón y a veces no hace una expresión fluida. Entonces, cada quien desde su modo de exponer, de expresar, de investigar y de reflexionar sobre lo que investiga, tiene una visión diferente. No podemos corregir a un historiador y demás, al contrario, eso nos debe de estimular para investigar si es bien cierto. Hay una frase que yo manejé para su información, o no me gusta a veces decirlo, pero a veces no queda de otra. Soy maestro retirado, ¿sí? Pero yo les decía a mis alumnos, no me crean, profundicen, investiguen, ¿sí? Porque eso es lo importante, no solamente quedarse ahí. ¿Y quién va a profundizar? Quien tenga ese gusto y esa pasión por lo que va a perseguir. Entonces, yo en lo personal se los agradezco. Empezaba yo a escribir algo y voy a escribirlo tal cual, todavía no lo corregí ni nada, y dice: gracias por amar nuestra cultura, conocer y recordar nuestro pasado, no lo podemos ni debemos olvidarlo. Recordando el pasado, nuestra historia, recordando el pasado y nuestra historia, teniéndolo presente, nos hace mantener nuestro futuro. Ese futuro para que las nuevas generaciones se arraiguen a su cultura y la continúen. Gracias, Sociedad de Cronistas e Historiadores del Valle de México. Entonces, estamos concluyendo. Gracias, Martín, de verdad, por parte de la Sociedad de Cronistas, te hacemos entrega de este reconocimiento por tu destacada participación en el 7º Encuentro de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México, reconociendo tu valiosa contribución a la preservación, difusión y enriquecimiento de la memoria histórica y cultural. Su compromiso, dedicación y el fortalecimiento del colectivo y el legado de nuestras comunidades. Gracias, Martín. Bueno, y les pido por favor a las transmisiones de Radio Utopics y a Radio Tecolote, me están informando que bajaron su transmisión. Es importante que la abran ahorita porque, ¿qué creen? Ya tengo y ya tenemos, pero antes de todo, vamos a darlo por oficial. Hoy a las 13:08 de la tarde cerramos este encuentro con la certeza de que la memoria sigue viva en cada palabra compartida. Las historias que escuchamos nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Gracias nuevamente al presidente municipal, al arquitecto Adolfo Soriano Carmona y a la directora de Casa de Cultura, Cecia Celín Rosales Domínguez. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente a cada uno de nuestros cronistas, historiadores, autoridades y asistentes por hacer este día un espacio de diálogo, de aprendizaje y reflexión. Nuestro reconocimiento a la Casa de la Cultura de Catzingo por recibirnos y ser parte de este importante ejercicio de memoria. Y con entusiasmo anunciamos que el 8º Encuentro de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México tendrá como sede a las 3, 1, 2, 3, Coatlinchán. Coatlinchán es el pueblo, y vamos a ver, el maestro Hamid Aldalay Martínez no estuvo presente el día de hoy para estar aquí con nosotros en este gran encuentro, pero amablemente nos envía esto para todos ustedes. Coatlinchán es el pueblo que amo, un pueblo lleno de historia, cultura y tradiciones que palpitan en cada rincón de sus calles y en el aliento de su gente. Ubicado en el municipio de Texcoco, este lugar no es solo un punto en el mapa, sino un pilar fundamental de la identidad prehispánica y colonial del Valle de México. Su importancia histórica e inabarcable fue aquí donde, durante siglos, reposó la imponente efigie de Tlaloc, el monolito más grande de América,
cuya partida hacia la capital en 1964 dejó una herida abierta, pero también un orgullo inquebrantable en la memoria colectiva de los pobladores. La riqueza de Coatlinchan se manifiesta en su vibrante cultura y sus arraigadas tradiciones. El pueblo es un mosaico de festividades donde la fe y el sincretismo se encuentran, destacando las celebraciones en honor a San Miguel Arcángel. En estas fechas, el aire se llena con el aroma del incienso y el sonido de las danzas tradicionales que mantienen vivos los relatos de nuestros antepasados. La música de banda, la gastronomía local con sus sabores a tierra y maíz, la arquitectura de su parroquia del siglo XVI son testimonios mudos de una herencia que se niega a desaparecer frente a la modernidad. Vivir y sentir Coatlinchan es entender que el pasado no ha muerto, sino que se transforma y se fortalece con el paso de las generaciones. Es un lugar de resistencia cultural, de defensa del territorio y de amor por la raíz que nos sostiene, por su dignidad, por su memoria y por su inmensa voluntad de seguir siendo el corazón de Texcoco. Bienvenidos todos a mi pueblo, Coatlinchan existe. Existe. Atentamente, maestro Hamed Alday Martínez. Y les vamos a dar el siguiente tema para que se vayan preparando nuestros grandes ponentes y va a ser así: sabores de la memoria. La gastronomía prehispánica como herencia cultural de nuestros pueblos. Así que se van anotando, solamente van a ser 10 participantes y desde ahorita pueden irse anotando para el octavo encuentro de cronistas e historiadores. Creo que tenemos un previo en San Sebastián Tecolotitlán. La fecha está programada ¿para cuándo, Erika? Para el 31 de mayo. No, el de Coatlinchan. 22 de mayo del siguiente 22 año. de mayo, entonces. Del otro año. Nos vamos hasta Nos el 27. vamos un año, sí, claro, tenemos Entonces, muchos más eventos mucho previos. tiempo antes de llegar a ese octavo encuentro. Así que prepárense Y- porque es único. Son encuentros anuales, pero que valen muchísimo la pena. Y solamente son 10 participantes, 10 ponentes, así que preparen bien sus ponencias. Vamos a dar un poco más de espacio porque solo queremos 10, pero con una participación que sea muy valiosa, muy significativa y muy bien preparada. Ya no les vamos a decir faltan 5, faltan 10, faltan 1, no. Aquí ya 30 minutitos o 20 minutitos que los vamos a ir preparando conforme lo veamos con Héctor, con Luis, cuánto tiempo les vamos a otorgar, pero por favor váyanse preparando, anótense en la lista y nos vemos. Muy posiblemente la fecha tentativa sea para el 22 de mayo del siguiente año. Así que gracias por su presencia. Y estaremos pendientes porque igualmente en las utopías y en algunos lugares estaremos presentes para seguir fomentando nuestra cultura, nuestra tradición y reconociendo nuestro origen. Buen camino a todos. Y nos vemos. Hasta pronto.